Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este nuevo vídeo os vamos a enseñar cómo usar el modo Paint de Blender para poder pintar texturas sobre un objeto y hacer una especie de GIMP o de Paint sin necesidad de salirse de Blender, ¿vale? Blender son muchas herramientas en una. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué manera hacerlo. Porque sobre todo para los principiantes puede ser un poco lioso, porque hay que tener muy claro el modo en el que hay que actuar. Entonces, bueno, vamos a hacerlo primero con el cubo por defecto, lo tenemos aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba a UV-Editing. Aquí me aparecen dos cosas. Por un lado, el editor UV y por otro lado, la vista 3D. En la vista 3D lo que voy a hacer aquí va a ser activar el modo Texture Paint, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se puede hacer de varias maneras. La cuestión es que para poder pintar, lo primero que vamos a necesitar es que aquí se vean de alguna manera las caras que hay aquí. Para eso necesitamos hacer un desarrollo UV. Lo podemos hacer a manita o simplemente entrar en el modo Texture Paint y poner aquí Add Simple UVs. O sea, añadir UV simples. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente lo que va a hacer es coger cada cara, la va a separar y la va a poner aquí como les dé la gana. Pero bueno, lo va a hacer. ¿Qué no nos gusta? Hacemos un V como a nosotros nos guste. Fijaros, si hacemos esto, nos aparecen aquí desenrolladas las 6 caras del cubo. ¿Qué queremos hacerlo de otra manera? Nos vamos al modo edición y en vez de hacer esto, hacemos esto. Lo que podemos hacer es irnos a la vista en el modo edición, seleccionando con A todas las caras y apretamos la U. Si hacemos un grab normal, nos hace este desarrollo V. Sin embargo, si hacemos, por ejemplo, Cube Projection, ya nos los desenrolla como una proyección de un cubo. Lo único que pasa es que tampoco ha quedado muy bien, que digamos. Vale, no debería ser esta la manera en la que lo hiciera. Si vuelvo a apretar como Cylinder Projection, nos lo hará una cosa rara que no nos interesa. Como una esfera, intentará desenrollarlo como una esfera y podemos proyectar desde la vista. Fijaros que tal como lo tenemos aquí es como nos lo va a proyectar. Problema: que esta cara de aquí se va a solapar con esta de aquí, con esta de aquí, ¿vale? Va a haber solapamientos, pero si por ejemplo cogemos esta vista, apretamos la U y hacemos Project from View, pues no lo va a hacer así, ¿de acuerdo? Y si lo hacemos apretando el 5 del bloque numérico, U, Project from View, no lo hará así. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, Smart UV Project nos va a generar esto de aquí. La siguiente opción, que es la que se suele utilizar más, es apretamos A, lo que vamos a hacer es Control Tabulador 2 o nos venimos aquí abajo y apretamos aquí para seleccionar línea. Y vamos a seleccionar unas líneas que son las que nos interesan para el cubo. Por ejemplo, esta. ¿Qué más? Esta y esta, por ejemplo. Y sí. Queremos también que de aquí se corte, que de aquí se corte y que de aquí se corte. Vale, queremos que sean solo líneas. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es apretar Control E
y en control E vamos a poner Mark Sim. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Que estos sean los cortes al aplicar el UV, de manera que esto se va a desenrollar hacia adelante, vale, este no debe de estar apretado, control E y ponemos Clear Sim, ¿vale? Vale, este se desenrollará hacia aquí, este sí que tiene que estar apretado, control E, Mark Sim, aunque sí que está, vale, y el que no debe de estar es este, control E, Clear Sim, vale, así, de manera que se supone que así debería desenrollarse bien. Ahora vamos a hacer U y hacemos un grab. Bueno, seleccionamos todo, hacemos U y hacemos un grab. Y fijaros que se ha desenrollado de esta manera. Bueno, no está del todo mal. Apretamos, seleccionamos un punto, apretamos la L, se selecciona todo, G, lo llevamos aquí, R para girar. Normalmente esto no habría que hacerlo. Bueno, más o menos. Vale, y ahora seleccionamos todo, R, G. Fijaros solamente en una cosa, que de 6 caras, aquí falta una cara. Debería haber 6 caras. No tenemos las 6 caras que deberíamos tener. Sí, esa de ahí. Vale, bueno. Pues entonces esta lo podemos poner, por ejemplo, por aquí. Vale, que es normalmente el desarrollo de un cubo. Algo así. ¿Vale? Bueno, seguramente los cortes no los he hecho como toca y por eso no es lo que toca. Bueno, pues una vez que ya tenemos esto, vamos a entrar ya en el modo Paint. Como ya he dicho, no haría falta hacer esto, pero nos ayuda un poco a que veamos de qué manera podemos desenrollar las UV. Entramos en modo Texture Paint. Como hemos dicho, podíamos directamente haberlo puesto sin ningún tipo de problema. Y ahora añadir Paint Slope, Diffuse Color, Alpha Displacement, Diffuse Color. Vale, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que aquí no tengo ninguna textura. Entonces aquí he de crear una textura, pongo textura nueva y le pongo un título que es cubo textura. ¿Vale? Me va a crear una textura de 1024 x 1024 con canal alfa y negra completamente. ¿Vale? Y esa textura no está grabada. Lo que hemos de hacer es grabarla. Se puede hacer ahora o más tarde, pero para que lo sepamos, pues bueno, lo vamos a hacer ahora. Lo grabo aquí mismo y ya la tengo grabada, está negra. Entonces ahora vamos a trabajar con ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos eso, apretamos la T, nos venimos aquí, en modo View ponemos Paint y ya podemos pintar. Nos vamos a Tools y aquí tenemos diferentes modos. Esto rellena completamente una cara, esto crea una máscara, esto me va a dibujar y esto va a clonar. ¿Vale? Vamos a utilizar esta que es la más fácil. Primero, sin más, podemos utilizar aquí el Strength, que lo que va a hacer es cómo de fuerte va a ser el color sobre lo que hay debajo. ¿Vale? Si queremos que directamente se aplique el color que pongamos, pues es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer este y vamos a hacer estos bordes aquí. ¿Vale? Y diréis, bueno, ¿y a mí esto qué? Porque yo no veo realmente lo que está pasando. Es verdad. Entonces, para eso, todo depende de si utilizamos Cycles
utilizamos el motor interno de Blender. Entonces con esto lo que estamos haciendo es los bordes del cubo ponerlos. Entonces si quiero que se me vea aquí, me voy al modo default y en el modo default, aquí en el modo objeto, lo que voy a hacer es añadir, estoy en Blender Internal o Blender Render y aquí sería Cycles. Vamos a hacerlo con Blender Render, ¿vale? Y con el otro. Vamos a probar con los dos. Haciéndolo con Blender Render, lo que vamos a hacer es en texturas, tengo aquí un material y en texturas simplemente le añado una textura que sea UV con el UV Map y aquí elijo que la textura sea de tipo imagen. Y ahora, una vez que es de tipo imagen, aquí busco la textura o directamente ya encuentro la textura. Como podéis ver, la textura ya la tengo, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer que sea de tipo diffuse, ¿vale? Diffuse color. Vale, pues una vez que tengo esto, me vuelvo otra vez al UV Editing y aquí pongo el modo Rendered, que es como un preview. Y como veis, ya se me ve mi textura. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es me voy a ir al mundo, voy a poner Ambient Occlusion, no ponerlo del todo, pero al menos un poquito. ¿Para qué? Pues para no tener que depender de la iluminación, para ver cómo se ve. ¿Lo veis? Así es como se me ve. Entonces, bueno, una vez que tengo esto, pues yo ya puedo ir cambiando los colores. ¿Cómo cambio? Con el botón del ratón puedo ampliar esto o quitarlo, pero ¿cómo cambio o amplío este circulito? Con la F puedo hacerlo más grande, de manera que, fijaros, tendría directamente esto de aquí. Si en vez de hacerlo el 100% lo bajara a esto, fijaros que cuando se superpone con otro color no lo va a coger exactamente todo. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, como podéis ver, fijaros cómo queda. Aprieto la F, le bajo y puedo ir de alguna manera cambiando las cosas que a mí me apetezca cambiar. ¿Vale? Ahora diréis, bueno, esto es pintando aquí, pero es que yo puedo directamente pintar sobre aquí. Simplemente de pasar al modo Texture Paint y puedo directamente pintar sobre la figura. Claro, va a ser algo más lento, pero voy a pintar igual, ¿vale? Como podéis ver, pues hago un poco lo que me apetezca, ¿vale? Bueno, ahora os voy a enseñar otro truco que es lo que realmente le da potencia a esto. Y ese truco es pintar con texturas. Entonces, una vez que tengo esto, me voy a Texture y aquí elijo la textura. La textura que tiene es Text. Pero lo que voy a hacer es crear una textura nueva, que no sea esta textura, ¿vale? Para poder pintar con ella. Entonces, me vengo aquí, en texturas, creo una textura nueva, pero no la aplico. Y ahora lo que voy a hacer es abrir en imagen, me voy a texturas y voy a buscar una textura, por ejemplo, de madera, ¿vale? Tengo una textura de madera. Vamos a buscar otra que sea más bonita que esa. Texture, madera, tronco, textura final, no, esta no. A ver, madera,
Tronco, textura... no. A ver dónde está aquí. Árbol seamless, que es la que creamos en el... es una textura seamless que creamos en el tutorial anterior. Vale, una vez que tengo esto, yo me vengo aquí a Texture, en el panel, estando en el modo Texture Paint, pincho encima y en vez de seleccionar esta, selecciono esta. Esta he de tener cuidado y que aquí no se seleccione, porque si no, cambiará la textura que tiene por otra o la mezclará. Lo que quiero es tenerla creada para poder elegirla. Y una vez que la elija, puedo pintar con ella. ¿Lo veis? Vale, la cuestión es que esto no está al 100%. Al no estar el strain al 100%, no pinta la textura como toca. ¿Vale? Y esto no está en blanco. Esto tiene que estar en blanco y esto al 100% para que pinte lo que toca. Fijaros, si hago con la F, cambio, me va a pintar con la textura. Esto es algo increíble, ¿vale? Y muy útil. Vale, pero es que si yo le cambio el color, esto va mejorando, porque tengo la misma textura, pero mezclada con otro color. Esto para hacer paisajes, en el cual yo, por ejemplo, utilizo una textura de vegetación y le vaya cambiando el color y demás, pues es realmente genial, ¿vale? Si os dais cuenta, fijaros cómo queda. Y esto estoy pintando sobre el objeto, que como ya hemos dicho, en V-Editing puedo pintar o sobre el objeto o puedo pintar directamente sobre aquí. ¿Qué más cosas hemos de tener en cuenta aquí? Vale, pues lo que hemos de tener en cuenta es que yo puedo utilizar esto en modo Tilet o en modo Stencil. En modo Stencil, cuando yo me pongo aquí, visualizo la textura. Y entonces ahora, cuando yo con la tecla del ratón hago así, lo que voy a hacer es pintar la textura más grande o más pequeña. Mientras más así esté, más pequeña la voy a pintar. Y mientras más así, más grande va a ser. Lo que yo hago es mayúsculas, botón central del ratón, para situarlo aquí. Y una vez que lo sitúe aquí, cuidado, que lo que va a pasar es que voy a pintar justamente con lo que haya debajo. ¿Cómo cambio el tamaño de esa textura? El tamaño de esa textura lo voy a cambiar, fijaros que esto no está en blanco, está en otro color, por eso me está haciendo esto. ¿Vale? Fijaros qué es lo que me está haciendo. Vale, o sea, aquí pongo con la N, tiles, no. Aquí, en display, si pongo repeat, me lo va a repetir. De manera que esté donde esté, yo voy viendo, fijaros, repetido completamente. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, hombre, me puede servir un poco para poder ponerlo aquí. Con la F lo hago más chiquito y ya voy pintando la parte que yo quiero y con el zoom que yo quiero. Que es lo interesante, mientras más lejos lo haga, menor zoom. ¿Vale? Bueno, si quito el repeat, pues ya está. Y si lo pongo en vez de en modo stencil, lo pongo en modo 3D, pues aquí ya va a actuar de otra manera. ¿Vale? Fijaros que esto me va a generar, con esto puedo cambiar el radio y con este radio también
Bueno, ese es el radio que estoy utilizando. Puedo hacer acumulado, puedo usar un gradiente y puedo aquí cambiar el tamaño. Si aquí en vez de poner 1 pongo 0,5, lo que voy a hacer es que la textura en los 3 sea aquí la mitad, sea más pequeña o sea más grande. En este caso creo que es que sea más grande, ¿vale? Como podéis ver. Si aquí lo que hago es aumentar a 2, haré que donde cabía una textura ahora quepan 2. Fijaros la diferencia. Si ahora yo aquí pusiera 10, por poner un ejemplo, fijaros, el patrón va a ser muy diferente, ¿vale? Como podéis ver, el patrón me va a cambiar. ¿Y esto qué significa? Bueno, no significa realmente nada. Esto significa que yo puedo pintar lo que quiera, como quiera, y con la textura que yo quiera, que es lo realmente interesante de aquí, ¿vale? Y ya está. Esto es todo, amigos. Con esto, pues diréis, bueno, ya está. No, ya todo no está. Una vez que he hecho esto, si quiero que estos cambios se me guarden, lo que he de hacer este cubo textura, venir aquí imagen, poner Save as Image, por ejemplo, y guardarlo donde lo teníamos guardado. Y cuando nos vayamos a edición y nos vengamos aquí, esta ya me da igual, a modo text, aquí está elegida pero sin una ruta. Cuando cerremos a lo mejor ya no me funciona. Entonces, si cuando abramos no me funciona, la quito, la abro y la busco donde la he guardado. ¿Vale? La habíamos llamado cubo textura, y entonces ya se me aplica otra vez, tal cual la hemos hecho. No es la imagen más bonita del mundo, pero bueno. ¿Y cómo lo hacemos en Cycles? Ya que estamos, porque esto es en Blender Render. Pues es lo mismo. En Cycles lo único que voy a tener es otro material. Este material he de hacer que use nodos. Me voy a Compositing o a Composición. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es añadirle mayúsculas A, Texture y más Texture, se lo pongo y aquí le voy a añadir el cubo textura. ¿Vale? Aquí pongo el modo Preview y como veis ya está. Y luego para asegurarme, lo que puedo hacer en el input, poner Texture Coordinate V. Y luego aquí se suele poner muchas veces un mapping que es para controlar. Si quiero que esta textura se aplique tal cual, se aplique el doble, etc. Si cambie la localización, rotarla, es simplemente para poder manipular esta textura y colocarla como queramos. Y bueno, con esto ya lo tendremos en Cycles en vez de en Blender Render y ya lo único que me quedará es, bueno, no es una textura genial, pero ya lo que me quedará será hacer el render. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado, os haya servido, os haya sido entretenido y tengáis mejor gusto que yo a la hora de pintar texturas. Un saludo.